que tendremos más de 500 millones de pesos en este 2014 para lo que es la rehabilitación de la superficie de rodamiento de toda la carretera, de toda la autopista. Les quiero decir que haremos un mantenimiento mayor donde se requiera y en la parte nueva, en la última que se inauguró, ahí haremos todo lo que será el mantenimiento menor. Vamos a hacer trabajos de los terraplenes. Hay varios terraplenes, como decía el señor gobernador, que han tenido pequeños desprendimientos, los vamos a atacar algunos cortes y lo más importante, le vamos a meter un gran énfasis a todo lo que se refiere a la seguridad vial. Les quiero adelantar que el próximo mes comienzan ya los trabajos y en 2 meses estarán de lleno toda la carretera con los trabajos que tenemos el compromiso de concluir a finales de este año, a principios del próximo, para que con las gestiones que el señor gobernador hace y que hacemos en Capufe, podamos permanentemente el siguiente año continuar con lo que haga falta para tener esta carretera a la altura que los duranguenses y que México se lo merece. Yo creo que es una sola región, una sola zona y es un solo México. Yo le quiero decir que estos 500 millones van para toda la carretera. Le quiero decir que los primeros trabajos que vamos a comenzar es a partir del kilómetro 0, nos vamos a ir hasta el 40 y vamos trabajando esa parte porque hubo un descuido total de esa parte de la carretera. Y lo tercero que me preguntaba era de las empresas constructoras. Por supuesto, como en cualquier obra, las constructoras tienen unas fianzas, las constructoras estamos haciendo un análisis, estamos revisando, estamos en conversaciones con ellos y lo que tengan que subsanar, tenga usted la garantía que la Secretaría de Comunicaciones y Capufe haremos todo para que lo subsanen. Cualquier carretera nueva, y más una de este tamaño, lo complicada que fue hacerla, tiene que presentar algunas fallas. Estamos trabajando sobre las fallas, eso es lo más importante, por eso estoy el día de hoy aquí, por eso le agradezco al señor gobernador que nos reciba y por eso les venimos a anunciar que hay 500 millones de pesos, 520 millones para ser exacto, que le vamos a meter durante este año a la supercarretera Durango-Mazatlán.